Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie. Y es por eso, para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento. Más de 30 años de estar en el aire, acompañándoles todas las noches que han transcurrido en esos 30 años, que es, bueno, casi como decía Julio Iglesias, media vida, 33 años, pero son 30 y pico, 30 y meses. Miren, amigos, el tema, anoche lo tocamos extensamente, lo ameritaba. Hoy, de alguna manera, también vamos a tener que ser un tanto dispuesto a insistir en el tema de lo ocurrido en la madrugada del martes, de ayer, en la discoteca Jet Set de la ciudad capital, Santo Domingo, ¿verdad? Primero que nada, yo quiero dar, tal vez algunos lo consideren un poco de vanidad, yo lo veo como orgullo el hecho de que este programa, y como ha sido su política, su filosofía, más que política, su filosofía, desde su inicio, y en el caso nuestro desde mucho antes del inicio en Portafolio Extra, cuando estábamos en otros medios de comunicación importantes también, antes del nacimiento de Portafolio Extra. Nuestra filosofía de la forma en que debemos manejar las informaciones, los comentarios y este tipo de cosas, y desde los diferentes ámbitos, incluyendo el ámbito de la tragedia, que en el transcurso, en el decurso de este programa, de los 30 años de este programa, hemos tenido muchas en la República Dominicana y en otras partes del mundo, pero sobre todo en la República Dominicana, que nos impactan de forma directa. Me estoy refiriendo a la tormenta Olga, al desfogue de la presa de Tavera, bueno, en muchísimas ocasiones. Y en esta ocasión el tema de el Jet Set de la capital, la discoteca Jet Set, o el centro de entretenimiento, diversión Jet Set, no sé cómo se llama. Decir que un poco de orgullo, que algunos podrían pensar que es vanidad, pero el hecho de que, por ejemplo, en el día de ayer, cuando todo el mundo hablaba de que había muerto Ruby Pérez, de que ya habían encontrado su cadáver, estoy hablando del programa que comenzó anoche a las 8 de la noche. Ruby Pérez fue encontrado después de la medianoche, su cuerpo fue encontrado después de la medianoche. Los medios de comunicación, incluyendo medios tradicionales, y yo diría que confiables, en el caso nuestro tenemos uno o dos medios de los impresos que son, para nosotros son muy confiables, pero
hasta ellos fallaron, y fallaron en 2 o en 3 ocasiones durante todo el día, no solo respecto de lo de Roberto Ruby Pérez, sino también en otros aspectos. A veces las fuentes fallan también, eso es una verdad que uno tiene que tomar en consideración. Sin embargo, nosotros anoche, a pesar de que incluso aquí en el estudio, 2 o 3 personas nos ratificaron, cuando tratamos de ver en el instante antes de comenzar si había habido alguna novedad respecto de Ruby, pues nos ratificaron que sí, que ya había aparecido el cuerpo, que está muerto. Nosotros preferimos anoche no dar esa información con esas características, porque en el caso personal nuestro no teníamos esa confirmación de una fuente fiable, porque las fuentes fiables que siempre habíamos tenido, incluyendo, repito, 2 medios de los tradicionales impresos, nos habían fallado durante el día, hasta con el mismo tema de Ruby Pérez. Pues efectivamente todavía a esa hora no se tenía ninguna información de Ruby y nosotros no nos adelantamos. Mucha gente aprovechó la oportunidad para, dar una información que todavía en ese momento no existía. El caso de la confirmación mediante la recuperación del cadáver de Ruby Pérez ocurrió después de la medianoche. Algunos hablan de las 2 de la mañana, pero no, fue más temprano, fue alrededor de la medianoche. Lo que quiere decir que a las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche, a la hora de este programa, todavía no. Sin embargo, durante el día y la noche hubo muchísimos medios que pues estaban explotando con videos, con canciones, con todas esas cosas, ¿verdad?, que se usan para lo que ustedes saben. Este programa pues no se prestó para eso. Confirmó las noticias que sí estaban, que sí podíamos confirmar. El caso de Octavio Dotel, con el que estuvimos en noviembre, apenas en noviembre, en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el momento en que él fue exaltado a la inmortalidad del deporte dominicano, en el Pabellón de la Fama dominicano. Y compartimos ahí muchísimo. Y además porque él había adoptado el ciclismo, después que salió del béisbol, que se retiró del béisbol, adoptó el ciclismo como su disciplina deportiva favorita. Hay fotografías interesantes de él en carreras de ciclismo que las corría, quiero decir, después que se retiró. Incluso tiene una tienda de bicicletas e incluso era representante de una marca de bicicletas para la República Dominicana. Pero bueno, y con eso también teníamos esa otra vinculación. En el día de hoy, en el programa de anoche no pudimos confirmar una serie de cosas porque no ocurrieron hasta la medianoche o después de la medianoche o a la madrugada. Me refiero al caso de la familia Grullón. Ahí está una de las imágenes. Esto es en el mirador sur de la capital. Es un fanático, le gustaba el ciclismo. Era su deporte, en este momento era su deporte después de su retiro del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, anoche, después de la medianoche, y en algunos casos en la madrugada, bueno, después de la medianoche es madrugada ya, se supone, pero me refiero más adelante en la madrugada, se produjeron una serie de rescates de cuerpos sin vida, todos los que han sido rescatados, extraídos de los escombros, después de las 3 y pico de la tarde de ayer, ninguno fue encontrado con vida. El sol sobre las rocas, sobre el concreto, sobre los escombros, calentó de tal manera esos escombros que el que estaba ahí abajo estaba soportando temperaturas muy altas, amén de si estaban vivos, si estaba alguien vivo ahí, el estrés, ¿verdad?, que ocasionaba una circunstancia como la que se encontraban. Y entonces parece ser que eso cobró la vida de algunos, el sol sobre todos esos finos, como le dijeron,
que el techo tenía como 5 capas de fino, pero no finos, sino finos de este tamaño, capa sobre capa en el techo, y que para tapar las filtraciones, lo cual le puso un peso a ese techo probablemente 5 o 6 veces mayor que para el que estaba diseñada esa construcción, que era para una, vamos a decirlo como decimos los dominicanos, una torta de 4 o 5 pulgadas, muy bien varilladas, etc. Sin embargo, tenía 4 o 5 tortas que le habían echado encima para supuestamente, digamos, evitar la filtración de agua, las filtraciones del techo. Pero además, y esto es importante señalarlo, y probablemente las autoridades van a tener que asumir un rol protagónico en esta materia. En la materia de establecer condiciones puntuales para ese tipo de instalaciones masivas. Me refiero a escuelas, me refiero a discotecas, me refiero a estadios, me refiero a techados deportivos, etc. Nos hemos estado jugando con eso y, bueno, ponemos lo que haya que poner y resolvemos de eso. Hay que establecer unos protocolos y unas normas muy, muy puntuales. Y no estoy hablando ni siquiera para el caso de un temblor de tierra o de un terremoto, porque ya usted sabe lo que significaría eso. Me estoy refiriendo en situación normal para la autorización de ese tipo de obra. Y los hospitales también, me quedaban los hospitales, y las clínicas privadas. Me refiero a que ese tipo de construcciones, de edificaciones, de instalaciones, albergarán, cuando estén construidas, masas de seres humanos. En el caso, por ejemplo, de los hospitales y las clínicas, uno no puede permitir que colapse una clínica o un hospital, porque si hay cualquier situación general, digamos un terremoto, un ciclón o lo que sea, para allá es que allá vamos a terminar. Y si se cae eso primero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que pasa con las escuelas, que tenemos miles de niños en unas escuelas, entonces hay que tener... Eso es muy diferente a una casa de familia en donde viven 2 o 3 personas, ¿verdad? Eso se entiende. Y por eso son tan duras las medidas para autorizar la construcción en muchos otros países. Aquí hay algunas, pero se violan también. Aparte de que no se aplican puntualmente, por la izquierda también las violan, porque no hay supervisión en esa materia. Fíjense que en este tema de los accidentes de este tipo, de derrumbes y de incendios también, han ocurrido en muchos otros, incluso capitales importantes del mundo. Yo creo que mencionaba anoche que, no recuerdo el país de Asia, que tuvo una catástrofe de cientos de muertos en una discoteca. En distintos puntos han ocurrido este tipo de cosas por una razón simple, porque una discoteca, un techado deportivo, por ejemplo, el salón de actos de una escuela, una edificación hospitalaria, por ejemplo, necesita en algunas de sus áreas que la luz es la distancia entre pared y pared, ¿verdad? La distancia entre pared y pared, eso se entiende. Se necesita que sean muy grandes. Por ejemplo, en el caso de esta discoteca, debía ir de extremo a extremo y de extremo a extremo en el otro sentido, en el sentido perpendicular. Porque en el medio usted tiene una pista de baile y usted no puede ponerle a una pista de baile una columna en el medio o 3 o 4 columnas en el medio, porque, bueno, usted entiende por qué, ¿verdad? Porque interrumpe la visibilidad de una parte de la gente que está pagando para ver, por ejemplo, el artista o los artistas en el escenario o en el tema del baile, lo que sea. Entonces, por esa razón, ese tipo de instalaciones normalmente tienen esas dificultades y por eso normalmente son las estructuras que colapsan. Eso, de alguna manera, se puede evitar. Siempre va a haber riesgo porque las distancias son muy largas entre pared y pared. Pero con vigas que pudieran ser por debajo o por encima de la torta, ¿verdad? Eso los ingenieros, ¿cómo se llama esto? Los calculistas
saben cómo manejar ese tipo de temas. Hay distancias en que ya no se puede y entonces hay que soportarlo, quiero decir, poner columnas para evitar cualquier situación. Entonces, por esa razón pasan estas cosas en ese tipo de instalaciones. Un techo prácticamente guindando de extremo a extremo y de lado a lado. Encima de eso colocarle 5 disques finos para impermeabilizarlo en una época en que hay estos impermeabilizantes sintéticos que son los blackout, ¿cómo le llaman? Bueno, no recuerdo, que es una pintura que se convierte prácticamente en una película y usted no pesa. Usted no puede echarle un jodido fino de 5 pulgadas. Pero ¿y cómo es posible? Bueno, entonces las autoridades van a tener que establecer leyes nuevas respecto de esto a partir del problema. Los dominicanos somos así. Después que nos pasa la desgracia es cuando tomamos las decisiones y las vamos a tomar. ¿Y ustedes saben por qué las vamos a tomar también? Principalmente porque hay gentes de otros niveles sociales que han sido afectados y que han fallecido en la tragedia esta, en el colapso del techo del Jet Set, ¿verdad? Probablemente si fueran una discoteca o una gallera, vamos a poner una gallera, aunque la gallera es el sitio donde se juega gallos, el redondel, es estrecho y por eso no tiene que tener tanta distancia una pared de otra, por tanto no hay tanto peligro. Pero póngase usted que fuera una gallera, ¿verdad? Hay que establecer normas respecto de esto porque si no vamos a seguir teniendo este tipo de dificultades. Yo me pregunto, a propósito de este tema, yo sé que Dios ha estado impidiendo que tengamos un terremoto en la República Dominicana. Y lo digo porque es muy obvio que ha habido terremotos y hasta tsunamis en las cercanías del territorio de la República Dominicana. En el mar hemos sentido ¿cómo se llama? El temblor, la vibración de la tierra, la hemos sentido. En Haití hemos tenido 1, 2, no recuerdo, 2 terremotos creo, en los últimos 20, 25 años, en la costa sureste de la República Dominicana, en la costa noreste de la República Dominicana. Es decir, hemos tenido y tenemos permanentemente un cierto nivel de choque de ondas tectónicas debajo de la tierra que nos soporta como isla, como República Dominicana y como isla en sentido general. Yo sé que Dios ha estado impidiendo que nos dé duro un terremoto y han estado dándole a muchos otros países de toda parte del mundo. Pero me puse a pensar a propósito de cómo manejamos los dominicanos el tema de los rescates y de todas estas cosas, ya no tocando el tema de la parte técnica de la construcción de ese tipo de instalaciones y del cumplimiento de las reglas y las normas para este tipo de seguridad, de ese tipo de lugares. Pero señores, ¿y si hubiera sido un terremoto? Señores, ¿y si, que ya he dicho que Dios lo ha estado impidiendo, Dios tiene las placas tectónicas que soportan a la isla de Santo Domingo y la parte nuestra de la República Dominicana, las tiene aguantadas ahí para que no nos ocurra un terremoto? Eso es obvio. Pero, ¿y si hubiera sido un terremoto, señores? ¿Y si en vez de un solo edificio que hubiera caído, por ejemplo, en la capital hubiéramos tenido 20, 30, 40, 100 edificios colapsados? Con el conocimiento de que aquí autorizan construcciones fuera de la ley. Y además de que los autorizan, a los que no se las autorizan, las hacen escondidas también fuera de la ley porque no hay supervisión efectiva. Aparecerán un par de picones buscándose unos pesos para hacerse de la vista gorda y dejarlo, porque también está esa otra variable. Pero ¿y si hubiéramos tenido un terremoto que hubiera afectado 10, 15, 20, 30, 40, 50 edificaciones importantes de la República Dominicana? ¿Estamos preparados los dominicanos para afrontar una situación como esa?
difícil, que cualquiera puede estar preparado para una cosa como esa, pero deberíamos estar por lo menos mínimamente. Hemos fallado, tenemos que prepararnos para situaciones mayores que las que vivimos ahora, que las que estamos viviendo, porque todavía el tema del jet set sigue en desarrollo, sigue vigente, pero evidenciamos que nos faltó, yo no sé si conocimientos o experiencias, tal vez sí, pero nos faltaron destrezas, nos faltó un manejo adecuado de la comunicación. Hay un protagonismo de que el que coordina, el que levanta los hierros, el que levanta el concreto, el que es el mismo que habla, es el otro. Es decir, no hay una división y una coordinación de tareas. Pero evidentemente no lo hicimos tan bien como muchos quieren hacernos creer. No lo hicimos tan bien. Anoche decíamos que veíamos como para sacar los cuerpos de dentro de la edificación colapsada, había casi que pedirle permiso a la gente que estaba en el medio ahí para montarlos, subirlos a las ambulancias. Había que pedir permiso también a la gente, y para que la ambulancia saliera del lugar por la calle hacia un hospital o un centro de salud, ustedes vieron, ahí están los videos, ustedes veían cómo la gente estaba en el medio, entorpeciendo las labores, y habían, según el anuncio que yo comenté aquí anoche, 3.000 militares, 1.500 bomberos, qué sé yo cuántos de la defensa civil, qué sé yo cuántos, que yo contabilicé 7.000, 7.500, que todo el mundo sabe que no estaban ahí. Y si estaban estorbando, ¿verdad? Porque esa es la otra verdad. Entonces, evidentemente no hay mucho protagonismo, hay mucho figureo, hay mucho politiquería, porque mucha gente se expone para que las cámaras, en una situación de cobertura nacional e internacional, las cámaras lo capten aguajeando, ¿verdad? Porque eso también está dentro del telón de fondo de este tipo de situaciones. Lo cierto es que me hice esa pregunta esta tarde, ¿y si hubiera sido un terremoto? ¿Y si no hubiera sido un solo sitio de la capital o del país? Porque pudiera haber sido en términos horizontales en otros puntos del país también. ¿Y si hubieran caído 10, 20, 30, 50, 100 edificaciones? ¿Cómo hubiéramos rescatado? ¿Cómo hubiéramos coordinado esas tareas? ¿Con quiénes? Están, una pregunta, por ejemplo, ¿están las emergencias de los hospitales preparadas para una emergencia, vamos a decir así, de 100, 150, 200 personas gravemente heridas simultáneamente llegando? ¿Está entrenado el personal para eso? Son preguntas nada más. Entonces, vamos a ponernos en eso, porque los dominicanos somos resilientes, sobrevivimos a lo que sea, ¿verdad? Que por cierto, yo no sé si Jonás pudo descargar un video que está circulando hoy de una o dos personas, una conversación de dos personas por WhatsApp que estuvieron dentro del problema y que vieron una serie de situaciones, y dice una persona, y la otra lo confirma, no pudiste, la otra lo confirma, que dice que los militares, aparentemente eran los militares que estaban ahí, lo que estaban haciendo era robando. Dice que había muchísimos relojes Rolex. Usted sabe que el que va a ese tipo de fiestas y cosas de esas va a lujear también, va a comprar la mejor botella de ron, de whisky, la más cara, va con sus mejores lujos, sus mejores joyas, sus mejores ropas, etcétera, y que muchos de los que entraron, parece que al principio, lo que se dedicaron fue a quitarles relojes a la gente, anillos, joyas, etcétera, a los que estaban atrapados debajo de los escombros, a los que podían tener acceso, lo cual evidentemente es una denuncia gravísima, está en las redes sociales, y yo pienso que se debería abrir una investigación, porque eso no se puede dejar pasar. Eso ocurre en la frontera, ocurre en las carreteras que vienen de la frontera, en los retenes, con la migración ocurre, con todo está ocurriendo. Con todo está ocurriendo. Uno está siendo
burlado en todos los aspectos, hasta por los que limpian vidrio o los que le cuidan el carro en la calle, que cree que eso es suyo y que si usted le da 100 pesos le rompen el cristal. Si usted le da 100 pesos de regalo porque dice que lo cuidó el carro o el vehículo, le rompen el cristal porque 100 pesos es muy poco, es que él cobra 1000. ¿Usted me está entendiendo? Así está la República Dominicana de hoy. Pero bueno, esto no puede continuar de esta manera. Esto tiene que... Hay que tomar decisiones. En este país hay que tomar decisiones, y yo diría que drásticas, porque hemos llegado a unos niveles muy peligrosos. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí. Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica. Celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos creciendo para ti. Nos estamos transformando en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe. Ofreceremos mejores servicios, mayor comodidad y rapidez para tus viajes. Impulsaremos el turismo y crearemos más oportunidades de crecimiento para nuestra región. Aeropuerto Cibao, conectando el Cibao con el mundo. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Digamos que estamos todavía haciendo programas especiales con el tema que tan duro nos ha dado a todos los dominicanos, ¿verdad? Porque, bueno, son 100 y pico dominicanos y otros tantos también heridos, algunos de cierta importancia que hemos tenido, y entre ellos también, porque eso tiene también su peso, gentes muy queridas del pueblo dominicano, ¿verdad? Terrible. Aquí ni hemos presentado ni vamos a presentar nunca imágenes como las que nos llegan, porque nos llegan informaciones y además de imágenes de, ¿cómo decirlo?, de
de fuentes que ciertamente tenemos, porque comprendemos perfectamente cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol. Hay, por ejemplo, imágenes de Ruby en el momento en que fue encontrado debajo de los escombros, que obviamente no vamos a poner. Mucha gente se dedica a ese tipo de cosas, pero no es el caso de Portafolio Extra, que por cierto, la ley 192/19, la ley que establece la protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas, dice en su artículo 7, establece el derecho a la protección civil. Los familiares de un fallecido o la persona autorizada tienen derecho a incoar una demanda en protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida por la intromisión ilegítima en sus datos personales o la divulgación de su imagen sin autorización que vulnere el honor y la imagen del fallecido y la intimidad familiar. Es decir, que las personas que sin autorización de la familia, de cualquier familia, no me estoy refiriendo de un caso en particular, ni de este caso específico del Jet Set, sino de antes y lo que viene después también. Si una persona, un medio de comunicación, no tiene autorización de la familia para presentar, por ejemplo, el cadáver o el cuerpo accidentado o la sangre o destruida la cabeza o ese tipo de imágenes que muchas veces se presentan en la televisión dominicana, pues eso está establecido en la ley 192/19 y sobre todo en el artículo 7 de esa ley, que establece la posibilidad de aplicación de penas a las personas que sin autorización utilicen imágenes de familiares, de personas, etcétera, en fallecidas, incluso hasta vivas, en situación de vulnerabilidad. Eso es muy delicado. Yo creo que es tiempo ya de que vayamos teniendo madurez en la comunicación de la República Dominicana para que esas cosas... bueno, hay un morbo, la sociedad dominicana, una parte de la sociedad dominicana tiene un morbo con esto, sobre todo las capas más bajas, desde el punto de vista de la formación, culturalmente hablando, y de formación y de educación, disfrutan mucho ese tipo de sadismo, vamos a decir de esa manera, y eso es muy delicado. Pero bueno, miren, ya tenemos el video de una conversación en WhatsApp de dos personas y ya Jonás lo rescató y vamos a ponerlo para que ustedes oigan esa barbaridad. Adelante. Mi rey, yo estaba ahí, loco. Yo estaba ahí desde la 1 de la noche, 12:45, desde que pasó todo. Llegué a socorrer un pana mío y lo estaba ayudando, sacamos a la mujer de él, sacamos un pana. ¿Tú me entiendes? Están los videos que el pana lo subió en Instagram. Como estaban entre una viga. Él se salvó, él estaba vivo por la viga, que él estaba así como una cuevita. Sacamos a la mujer, a él se le partió el fémur. Y de que nosotros entramos, habían pilas de gente voceando, ¡guay, ayuda! Ofreciendo dinero para que lo ayuden, dando prenda, y los policías que estaban robando ahí, loco, quitándole toda la pertenencia a la gente, cartera y todo el mundo, y en vez de socorrer a la gente. Ahí había más de 900 gente, loco. Lo que están publicando en las redes son cosas falsas. La gente que han sacado viva son pocas, a veces las sacan en camilla, que están vivos, y ya se le van los signos vitales, loco. Eran 900 y pico, o 900 y pico de gente. Ponte a ver los videos de la gente que grabó antes, para que tú veas cómo estaba eso repleto de gente. Esa gente, la mayoría de gente estaban ahí, todas están abajo, en el primer nivel, abajo. La tarima estaba más alta. Ruby Pérez fue anoche que lo encontraron a las 1 y pico de la mañana, lo sacaron. ¿Me entiendes? Disfrazando la cosa, aquí disfrazan todo, loco. Mira con lo mismo del COVID. Papi, llévate de mí. Ahí llegó el subdirector y de que vio toda esa policía. Dijo, no quiero policía acá adentro. Yo lo iba a grabar. No quiero policía acá adentro. Salgan para afuera. Y lo sacó toda esa policía. Todo. Estaban robando, loco. Donde estaba el pana mío, ellos movían cartera por un lado y la puse por un lado el pana mío. Cuando fue a ver, la cartera, ¿dónde? Le desaparecieron. Había un chamaquito que coronó, loco. ¿Sabes los ruletas que habían ahí? Prenda. Había un tipo dando $10,000 porque sacaron de un hoyo, loco. Y otro dando la cadena. Y la mujer del muerto al lado. Loco,
Son catástrofes que yo no lo creía. Yo no lo creía, 100%. ¿Sabes los policías que se llevan, se hicieron su noche ahí, loco? Policías que estaban allá adentro, de que se haciendo el bulto, de que con guantes, que sí o qué. Lo que estaban robando era, llévate de mí, que yo lo vi con mis ojos, quitándole prenda de la mano y Van Cleef. Porque allá lo que había gente mayores, bien piles roles, el más joven que había ahí era de 30 y pico de años, todavía no había chamaquito, ¿tú me entiendes? Y eso era una fiesta que hay los que van millonarios, papá, gente con cuarto. Bueno, ustedes acaban de oír esa conversación de WhatsApp entre dos personas que estuvieron en el teatro de la circunstancia, de lo que ocurrió allí, y que están dando unos testimonios de audio, a través del audio, parece que de una llamada, parece no, son llamadas telefónicas de WhatsApp, que, bueno, lo que están diciendo es sumamente grave. Y pienso que esas personas podrían, de alguna manera, ser convocadas por las autoridades para que den mayores informaciones y ver qué se puede hacer con ese tipo de sinvergüenzas uniformados que tenemos en la República Dominicana. Y esto, usted me podría decir, bueno, pero habría que ver si eso es verdad. Pero bueno, y eso no es lo que ocurre en la frontera, y eso no es lo que ocurre en las calles, y eso no es lo que ocurre en donde quiera, con nuestros uniformados, precisamente. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente en una situación como esa, al oscuro, en una madrugada, en donde prácticamente pocos entraron al principio por temor, porque todavía no se sabía si podía seguirse cayendo algo más, ¿verdad? Imagínese usted qué podía ocurrir ahí. Entonces, eso yo no sé, la gente cree que el colapso fue del techo de la discoteca. No, el colapso, el que está colapsado es el país. Y yo no me estoy refiriendo al gobierno, no me estoy refiriendo al Estado. Es como sociedad que estamos colapsando. Estamos colapsando como sociedad. Es terrible. O no es un colapso, por ejemplo, que esa discoteca hubo un fuego hace apenas 2 años, un fuego, que la recomendación que se le dio fue, ¿cómo se llama? Destruirla, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eliminarla y hacer una construcción nueva, porque la temperatura de un incendio hace que el concreto se debilite mucho y la parte de metal que tienen, los refuerzos de metal que tienen, también se degrada. Y no pasó nada, simplemente siguió y se siguieron cometiendo fallas y errores, porque es que no hay supervisión, ni siquiera para ese tipo de instalaciones que son masivas, son para concurrencias masivas. Uno de los dos que habló dice que fue el análisis que hice, yo ayer creo, decía yo, que se habla de que la capacidad era más o menos de 1.200 personas, entre personas paradas y sentadas. Y después se ha dicho que eran 750 sentados en las mesas, y que se llegaba a 1.000 y pico también con los otros. Pero adicionalmente a eso, obviamente, están los que entran de bola, están los que van con los artistas, están los band boys, ¿cómo es? Los band boys, ¿qué se llaman? Los que ayudan, lo de la, ¿cómo se llama? Amplificación, la iluminación, etcétera. Y eso se dispara. Y muchos artistas y músicos y eso van con su familia, sus esposas, sus hijos, etcétera. Bueno, yo hice un cálculo, porque mucha gente en principio lo que hablaban era que en la discoteca habían alrededor de 300 personas. El que vio los videos del momento en que Rubí está cantando, un paneo que se hizo en ese momento, es evidente que estaba llena, la discoteca estaba llena. Y yo conservadoramente dije que calculé muy conservadoramente que tendrían que haber entre 700 y 750 personas adentro. Conservadoramente. Por lo menos en la parte del paneo. Está la otra parte de los
de los que trabajan ahí, los meseros, los bartenders, lo que sé yo qué, los músicos, etc. Personal técnico, etc. Y yo decía que si la cantidad andaba entre 700 y 750, no podía esperarse que los fallecidos fueran 20 o 30 nada más. Y decía yo que eso iba a pasar de 100, pero volando. Y efectivamente así ha sido. La cantidad de fallecidos y de lesionados y de heridos dicen con claridad que había alrededor de 700, 750. Algunos hablan de 850 900. Pero yo fui conservador, hablé de 750. En un momento dije, tal vez alcance 800. Porque la proporción de fallecidos, la cantidad de asistentes, es la que establece la proporción de fallecidos, en un caso tan parejo, tan horizontal como ese, ¿verdad? Y efectivamente así ha sido, así ha sido. Hay que decir que yo me hice también una pregunta en la tarde de hoy, me la hice ayer, pero no la dije aquí, se me escapó. Yo pregunté, y lo pregunté en los grupos de comunicadores, yo dirijo un grupo, un chat que se llama Comunicadores Comunicados, somos 200 y pico, 300 comunicadores de todo el país. Los más importantes comunicadores del país están ahí, yo lo administro. Y pregunté para que alguien me dijera, escribí esto, ¿alguien puede decirme a qué hora deben cerrar las discotecas y los centros de expendios de bebidas alcohólicas de lunes a jueves? ¿Alguien puede decirme a qué hora es que por la normativa legal del Estado se debe cerrar de lunes a jueves los centros de bebidas alcohólicas y de expendio de bebidas alcohólicas y lo de las discotecas? La hora límite no es a las 12 de la noche. Solo los viernes y sábados está permitido hasta las 2 de la madrugada. Solo para las Navidades se emite una resolución que modifica por 15 o 20 días nada más, es decir, momentáneamente, esa normativa. ¿Alguien tiene otra información diferente sobre esto? Me preguntaba yo en los chats. Es decir, se supone que de lunes a jueves las discotecas y centros de expendio, la venta de alcohol, termina a las 12. Se supone que solo sábado, viernes y sábado se extiende hasta las 2 de la mañana. Todo el mundo sabe que en diciembre se anuncia con bombos y platillos, el Ministerio de Interior y Policía anuncia con bombos y platillos cuando decide, que por suerte en esta ocasión hubo una cierta resistencia por parte de la ministra Farideh Raful, pero al final tuvo que ceder por razones políticas y permitir que prácticamente se amaneciera bebiendo romo en la calle y bailando. Entonces, es nada más en diciembre, por 15 o 20 días, que se levanta esa prohibición para que la gente llegue un poco más de las 2 de la mañana. Pero esa discoteca toda la semana está abierta hasta que amanezca. Y los lunes más. Y esa no es única, hay muchísimas otras en el país. Entonces aquí tenemos las leyes para nada. Pero esa pregunta no se la había hecho nadie. Usted no ha visto un periódico, un editorial, un comentario, que alguien pensara, porque se nos olvida todo. A nosotros también, se nos olvida todo. ¿O por qué estaba abierta a la 1 de la mañana si se suponía que a las 12 de la noche terminaba? No, a las 12 de la noche, después de las 12 de la noche, fue que subió Ruby Pérez a cantar. Ruby subió más, tenía 20, 25 minutos, según dice Zulinka, su hija, mi querida amiga, tenía como 25, 30 minutos cantando nada más cuando se desplomó el techo, que se desplomó a las 12:40 más o menos. O sea, que subió después de las 12, a las 2:10, 2:15, a cantar. O sea que eso estaba comenzando y ya estaba fuera de horario autorizado. Pero no pasa nada. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. ¿Valdrá la pena hacer inversión? ¿Y si no me dan el préstamo? Ahorita ese menú nuevo no le gusta a nadie. ¿Y si se me quejan de los precios?
No. Este año hay que darle sin miedo al éxito. Así es, este año dale con todo, sin miedo al éxito con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 11.50% en préstamos comerciales, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Este año dale con todo, sin miedo al éxito con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Hasta el 2 de mayo, cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Homes Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. HOMS Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, hay un poema que escribió Julio Disla en el periódico digital de Ahora. Siempre escribe, pero escribió un poema respecto del tema del jet set. Dice: bajo un cielo que no anunciaba tormenta, la noche danzaba con luces y risas, hasta que el acero gritó su sentencia, cuando se dio el acero. Y el techo cayó como un trueno sin prisa. El aire se tornó en un grito ahogado, vidrios, concreto y un humo espeso, cuerpos buscando un último abrazo, ojos abiertos, fijos al regreso. 118 nombres sin alientos, que ya son más. Sueños truncados por la gravedad, una fiesta sellada en sufrimiento, una ciudad rota en su verdad. Madres con llanto que no se detiene, hermanos que buscan entre el polvo gris, amigos con la culpa que no entiende cómo la vida puede huir así. El jet set, templo de gozo y olvido, ahora es memoria de un cruel quebranto, un sitio maldito, sin más sonido que el eco de un mundo hecho de llanto. Y en cada flor, en cada vela encendida, renace el reclamo por lo que faltó, un techo seguro, una salida, una ley que no nos protegió. Que no se olviden sus rostros, sus nombres, que la justicia no duerma ni calle, porque el dolor es llama que asombre y la memoria espada que no falte. Excelente este poema de Julio Disla, que aparece en De Ahora, lo pueden buscar,
y disfrutarlo, ¿verdad? Porque la verdad es que está muy bueno. Que por cierto, también tengo aquí uno de mis poemas convertido en canción favoritos, que es Así tan sencillamente, un poema de René del Risco Bermúdez, uno de mis poetas favoritos, ¿verdad? Es una generación ligeramente anterior a la mía, ya falleció hace muchísimos años, y uno se encontró con René del Risco Bermúdez en la universidad, cuando entrando a la universidad en la materia de español, nos ponían esos poemas y esas cosas, y uno descubrió todo aquel talento creativo de este hombre petromacorizano, dominicano, excelente, publicista y excelente poeta. Este poema lo convirtió Sonia Silvestre en una canción. Dice, así, tan sencillamente, se muere la gente como quien se va. Así se queda dormida como una partida a medio jugar. Así toda la alegría se pierde en un día, se oscurece así. El sol que nos alumbraba, la voz que te hablaba, se interrumpe así. Así se marcha la gente repentinamente como quien se va. Así los libros leídos se quedan perdidos, otros los leerán. Así quien sintió la vida, batalla perdida, guerra por ganar. Así se viste de olvido, se queda perdido, se pone a soñar. Todo lo que era mío no tiene nombre, no tiene dueño. Regalo todos mis sueños, me heredan todos los hombres. Desnudo voy en mi viaje, ningún ropaje llevo conmigo. El infinito es mi amigo, morir a todos nos hace iguales. Perdemos todas las cuentas, perdemos todas las llaves. Ya no valen las apuestas, la muerte nos hace iguales. Con una flor en la mano, con una bala en mitad del pecho, morir en un sitio o lecho, caer heridos en medio del valle. Perdemos todas las puertas, perdemos todas las llaves. La muerte nos hace iguales, iguales, iguales. Perdemos todos los sueños, morir nos hace a todos iguales, iguales, iguales. Recuerden a Sonia Silvestre, esa extraordinaria dominicana cantante comprometida con este país, que grabó esa canción y la convirtió en un éxito extraordinario. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, ponen en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. El periódico Camino invita a todas las instituciones del país a unirse a la campaña nacional Un Minuto de Silencio por las víctimas de los accidentes de tránsito. La jornada será realizada el lunes 14 de abril, día en el cual pedimos a los conductores que transiten con las luces de sus vehículos encendidas entre 12 y 12:30 del mediodía. El objetivo de esta campaña es despertar conciencia en la población para afrontar este mal que está llevando dolor y luto a los
los hogares dominicanos. Únete a esta campaña del periódico Camino. Este es un mensaje del semanario católico Camino y esta emisora. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Bueno, el presidente de la República estuvo en el día de hoy, en la tarde de hoy, en las exequias, en los actos fúnebres de Nelcy Cruz, la gobernadora de Montecristi, que falleció. Fue de las primeras noticias que salieron, porque fue de las primeras que fue certificada como que había fallecido en el desastre este. Incluso fue la persona que llamó 9 minutos después de desplomarse el techo, y ella, estando debajo de los escombros, llamó nada más y nada menos que a Luis Abinader, el presidente de la República, para decirle que ella estaba atrapada, que prestara ayuda, y el presidente, obviamente, desde ese momento comenzó todo ese proceso que él desarrolló y que él lideró, porque no hay duda de que el presidente es un hombre con unos niveles de sensibilidad sencillamente extraordinarios. Y bueno, lo ha demostrado en muchas ocasiones. Ahí está el presidente con Nelson Cruz. Ahí están los padres, ¿eh? Ahí está Nelson. Ese señor que está ahí es el padre de Nelcy Cruz. Ese señor que está ahí, se ve al fondo, al lado del presidente, él es maestro y periodista. Yo decía ayer que yo fui, él recibió docencia de mi parte en la universidad cuando él estudió. Ya incluso ya él tenía otra carrera, la carrera del magisterio, y decidió estudiar periodismo para formalizarse, porque él ejercía también en Montecristi, y fui su profesor y establecimos grandes afectos ahí. El tiempo ha pasado, obviamente, pero es el mismo Nelson Cruz, así se llama su padre, y se llama su hijo Nelson, el pelotero, y Nelcy, su hija, que acaba de fallecer. El presidente de la República estuvo ahí, una manifestación de duelo extraordinaria en Montecristi. Era muy querida, esa familia es muy querida. Ese es Nelson, el padre. Yo siempre me he sentido muy orgulloso de él, porque conocí en él, en aquel momento en que coincidimos en las aulas, ¿verdad?, con dos roles diferentes. Ya él era un hombre adulto, o sea, no era un estudiante jovencito, porque ya él había hecho otra carrera. Y descubrí en él un hombre con unos niveles de integridad y de valores extraordinarios. Y su esposa también. Es una familia, yo lo decía anoche, es una familia sencillamente extraordinaria. Extraordinaria, caramba. Y bueno, decir ya para finalizar rápidamente que hemos recibido las informaciones ya de las exequias de Guaro, Guarionex, Eduardo Guarionex Estrella Cruz, el hijo de Eduardo Estrella, ¿verdad? Bueno, siempre va a pasar eso, que si es un funcionario, el padre se va bueno, ahí está Guaro, ¿verdad? Creo que este es en el patio de la casa, en el área de esparcimiento de la casa de ellos. Y Guarionex Estrella Cruz, el hijo de Eduardo, y de Arelis, mi querida amiga Arelis, que no la puedo dejar de mencionar. Su cuerpo va a ser expuesto mañana jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche en el cementerio Fuente de Luz en esta ciudad de Santiago. Y la misa de cuerpo presente será el viernes a las 10 de la mañana, y después de la misa se le va a dar sepultura inmediatamente después. Ahí está él con su esposa, que también falleció en esta tragedia terrible, hija de Alejandro Grullón. Bueno, se le ve el parentesco en la cara, ¿verdad? Se parece mucho a Alejandro Grullón y Melba Segura, su madre. Bueno, Alejandro falleció ya hace un tiempo, ¿verdad? Y falleció también, y otros miembros de la familia también fallecieron, una tragedia tremenda. Nuestra solidaridad con Eduardo y con Arelis, dos viejos amigos. Ya decía yo anoche que con Eduardo nos coincidimos en México estudiando en los años 70, cuando Eduardo estudió ingeniería, cuando se graduó de ingeniero allá en México. Y desde esa época hemos mantenido una relación de afecto y de cariño
ha durado siempre, siempre. Bueno, amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención, les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó